Vamos a hablar de la anatomía funcional del piso pélvico, con una visión que no es una visión descriptiva, es una visión con una visión clínico-quirúrgica, las bases que nos permitan entender la clínica de una paciente que acude con prolapso y entender cuáles son las alternativas que tenemos para curar el mismo. Vamos a comenzar por definir el prolapso de órganos pélvicos y actualizar un poquito lo que es la nomenclatura. El prolapso no es más que el descenso o la protrusión de los órganos pélvicos y o las paredes vaginales desde su localización normal en la pelvis a través del hiato genital. La mayoría de nosotros, y yo me atrevería a decir que el 80% de los ginecobstetras en Venezuela, fuimos formados y utilizamos la nomenclatura de cistocele, rectocele, enterocele. Y realmente nosotros podríamos asumir que cada vez que la pared vaginal anterior se prolapsa, detrás de esa pared estaría la vejiga. Pero esto no es así en el 100% de los casos. El caso típico es una paciente histerectomizada que detrás de la pared anterior perfectamente puede tener un asa intestinal ocasionando un enterocele. Entonces llamemos a las cosas por su nombre. Si lo que está protruyendo es la pared anterior de la vagina, vamos a llamar a eso prolapso del compartimiento anterior. Si protruye, ya sea un enterocele o la parte baja, la pared posterior de la vagina, vamos a hablar simplemente de prolapso del compartimiento posterior. Y si lo que está protruyendo es el útero o en ausencia de útero, la cúpula vaginal, hablamos simplemente de prolapso apical. Y aquí en esta lámina podemos ver esos tres compartimientos, anterior, en una vista sagital, posterior y la parte alta, que es la parte apical. Y quien nos hizo esta revolución de la visión anatómica del piso pélvico es este señor, John DeLancey, que trabaja con este otro, que es Aston Miller, que ni siquiera es médico. Este es un ingeniero biomédico. Y todo aquello que DeLancey sueña y crea en su imaginación, él se lo convierte a modelos anatómicos. Y es así que debemos su nombre, los niveles de DeLancey, que son los distintos niveles de soporte de la vagina. DeLancey describe que no es lo mismo lo que sostiene la vagina en su porción apical, en su tercio medio o en su tercio distal. Y esto se conoce como los niveles de DeLancey, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Fíjense que la vagina no tiene una única dirección. En su parte más distal tiene una pequeña porción que es vertical, la mayoría de la vagina es prácticamente horizontal y finalmente algo de verticalidad en la parte apical. Hablando ya de los niveles de DeLancey, tenemos un nivel 1 que es un nivel de suspensión y las estructuras encargadas de mantener esa vagina suspendida son el complejo cardinal uterosacro. Luego tenemos en ese eje horizontal, en ese tercio medio, unas estructuras diferentes dándole sostén. Es el nivel 2 de DeLancey, que es un nivel de inserción lateral. Y ahí tenemos a la fascia endopélvica, que cambia de nombre según pase por delante o por detrás, pubocervical o recto vaginal. Y se hace la analogía de la hamaca, que por cierto no es una analogía criolla, la propuso el mismo DeLancey. Y luego tenemos finalmente un eje vertical inferior, que es el nivel 3 de DeLancey, que es básicamente un nivel de fusión. Y allí pues contribuyen lo que es el cuerpo perineal, fusión a la uretra que está por delante y estructuras como la membrana perineal, los músculos de los genitales externos o el elevador del ano contribuyen a mantener este nivel. Lo vemos ahora en estas láminas muy sencillas. Aquí seccionamos el útero, dejamos el cuello y la vagina y vemos entonces el nivel 1 de DeLancey, ese nivel de suspensión. Y vemos allí el ligamento uterosacro y a su lado el ligamento cardinal. Poderosas estructuras porque suspenden la vagina a estructuras óseas. Si nosotros tenemos, vamos a ver ahora la aplicación clínica, si nosotros tenemos un daño de ese nivel 1 de DeLancey, ¿cuál va a ser la manifestación en la paciente? Bueno, un prolapso que llamamos prolapso apical, es decir, lo que se asoma a través del cuello es el cuello, a través del hiato genital es el cuello uterino y si no hay cuello, la misma expresión con la cúpula vaginal. Ojo, estos descensos pueden hacer así de manifiesto, pero otras veces hay descensos que nosotros no vemos porque es un descenso de 3-4 centímetros y no los vemos, pero los buscamos. En el nivel 2 de DeLancey, que es ese nivel de inserción lateral, tenemos dos grandes estructuras que le dan sostén. La fascia endopélvica suspendida al arco tendíneo de la fascia endopélvica, que cuando pasa por delante se llama pubocervical, cuando está en la parte posterior se llama tabique recto vaginal y la otra gran estructura, que es el músculo elevador del ano. Fascia endopélvica. ¿Qué es esa fascia endopélvica? Fíjense que esto es un tejido denso formado por fibras del colágeno desordenadas, entrelazadas con elastina, proteoglicano, fibroblastos, fibras musculares lisas, incluso estructuras vasculares.
Es por eso que hoy en día en la literatura se está cuestionando si realmente nosotros deberíamos llamarla fascia. Porque desde el punto de vista histológico estricto, cuando uno hace un corte, como se ve aquí, de la pared vaginal, no hay una estructura como tal que podamos llamar fascia. Es realmente la fibromuscular de la vagina lo que nosotros en la práctica quirúrgica, en los modelos anatómicos, llamamos fascia. Y esto bien lo señalan en su artículo Ann Weber y Mark Walters, quienes dicen, existe esa fascia vaginal, y ellos terminan concluyendo, bueno, histológicamente la vagina demuestra que tiene 3 capas, una mucosa, una muscular y una adventicia. No existe histológicamente ninguna fascia. Esa fascia endopélvica tiene 2 inserciones importantes. La inserción al arco tendíneo y una inserción muscular que es bien importante, ya vamos a ver después qué importancia tiene a este poderoso músculo que es el músculo elevador del ano. Aquí vemos entonces muy clara la analogía con la maca. En verde tenemos esa fascia endopélvica, llamándose en ese momento, porque es la pared anterior, fascia pubocervical, pero aún más interesante, está suspendida a ambos lados al arco tendíneo de esa fascia, que va del retropubis a la espina isquiática. Nivel 2 de Delancey. Y lo mismo en la parte posterior, suspendido a las espinas isquiáticas, el tabique rectovaginal. Todo ello, la fascia endopélvica. Y decíamos que el nivel 2, la otra estructura importante era el músculo elevador del ano, que clásicamente se le distingue 3 grandes haces: el pubo coccigio, el pubo rectal y el iliococcigio. En esta lámina vemos en la parte más interna el haz pubo rectal, un poco más afuera y con esa forma de herradura, el pubo coccigio, y llenando el resto del espacio hacia los lados, el haz iliococcigio. Solamente viendo esa lámina nosotros podemos imaginar qué pasa cuando se contrae el músculo elevador del ano. Fíjense que si hay una contracción del músculo, todas estas estructuras son colapsadas contra el pubis. Quiere decir que ante una maniobra de Valsalva no vamos a tener accidentes si todo funciona bien, si el músculo está sano, si la fascia está sana. ¿Por qué? Porque todas estas estructuras son colapsadas y no hay entonces incontinencia urinaria, incontinencia fecal o protrusión de masas a través de la vagina. Este músculo elevador del ano tiene 2 tipos de fibras. Unas fibras tipo 1, que son unas fibras de contracción lenta. Es decir, este músculo normalmente en reposo se encuentra contraído. Existen 3 circunstancias en la vida en las cuales se relaja: el parto, la micción y la defecación. Pero de resto, él se encuentra contraído, manteniendo cerrado el hiato genital y comprimiendo todas estas estructuras hacia el pubis. Ante una maniobra de Valsalva operan entonces las fibras tipo 2, que son fibras de contracción rápida, que como les dije, previenen estos accidentes. Y les hablaba que era importante no solamente la suspensión de la fascia al arco tendíneo de la fascia, sino también al arco tendíneo del músculo elevador del ano, y lo vemos mejor en esta figura. Fíjense la relación entre fascia y músculo. Toda vez que yo tenga una maniobra de Valsalva y hago una contracción del músculo elevador del ano, esta inserción de la fascia en el músculo me va a permitir que la fascia se tense. Eso le va a dar soporte inmediato a la uretra para que no haya incontinencia y le va a dar soporte a la vagina. Músculo sano, fascia sana, no hay problemas de incontinencia o de prolapso. Otra visión, un poco más bonita, desde arriba del músculo elevador del ano y por detrás de él el músculo coccigio llenando la pelvis. Y me gusta mucho esta lámina porque da un poquito esa idea de 3 dimensiones que no tenemos y de cómo este músculo no es así aplanado como lo vemos, sino es prácticamente un embudo y se ve la fortaleza de ese músculo y uno puede intuirlo, pues, lo importante que es para prevenir prolapso. Tengo ahora entonces un daño del nivel 2 de Delancey. Entonces, si tengo un daño a nivel de la fascia pubocervical, voy a tener un prolapso de la pared anterior, que puede ser central, como en este caso. ¿Qué significa central? La analogía de la maca. La maca se rompió en su tela, no se cayó porque se rompieron las cuerdas. Y si se rompe en su tela, esa fascia se desgarra, se elonga, ya sea en la parte alta, longitudinal, transversal. Lo cierto es que la mucosa se va a ver más lisa, como vemos en esta fotografía, y además los surcos que están paravaginales se van a mantener. Si nosotros introducimos los dedos en los surcos y la mandamos a pujar, vamos a ver que los surcos se mantienen. A diferencia a que esa maca se caiga porque se rompieron las cuerdas, es decir, que tengamos una desinserción de la fascia del arco tendíneo. Y en ese caso, fíjense que la mucosa mantiene su rugosidad y si yo introduzco mis dedos en esos surcos y la mando a pujar, yo voy a sentir cómo ese espacio se pierde, cómo se vino la fascia.
Y si esto ocurre en la pared posterior, tenemos entonces un prolapso del compartimiento posterior. Entonces, esta es la expresión clínica de un daño de estas dos estructuras, que es el nivel 2 de Delancey. Y finalmente el nivel 3, no menos importante, es un nivel de fusión. ¿Fusión con quién? La uretra por delante, el periné por detrás y estas tres estructuras que ayudan a mantener el nivel 3. Cuando uno ve el periné por fuera, parece un pedacito de piel. Pero me gusta esta lámina porque en este corte uno ve que internamente es toda una pirámide. Y esto es un pivote para el juego de fuerzas y de vectores que se generan cada vez que nosotros hacemos una maniobra de Valsalva. La membrana perineal, en ese triángulo anterior del piso pélvico, está constituida por tejido fibroso y va desde la uretra, del hiato genital y del cuerpo perineal hacia las ramas isquiopubianas. Muy importante para darle estabilidad a nivel 3 de Delancey. Fíjense cómo en una paciente sana nosotros tenemos un hiato normal y en una paciente que se desgarró, que se rompió esa membrana, como tenemos un hiato genital abierto. Los músculos de los genitales externos, los transversos superficiales profundos, el bulbo cavernoso, isquio cavernoso, el esfínter externo del ano, todos ellos contribuyen también a mantener este hiato cerrado, este tercer nivel de Delancey. Y cuando tenemos un daño a ese nivel, vemos esos hiatos grandes o vemos, como en este caso, un desgarro del cuerpo perineal. Para finalizar, algo de anatomía quirúrgica, muy general, muy para entender cuáles son los objetivos cuando yo opero a una paciente. Ligamento sacroespinoso, utilizado mundialmente por muchísimas escuelas para lograr restablecer esa suspensión que debe tener la vagina. Entonces, el ligamento sacroespinoso va de la espina isquiática, va al sacro y nosotros lo utilizamos para darle suspensión. Y si lo utilizamos, tenemos que estar pendientes de qué cosas anatómicamente andan por ahí. Por ejemplo, los vasos pudendos, ahí pueden ver cómo la arteria pudenda, las venas, pasan justo muy cerca de la espina, prácticamente por detrás de la espina en la mayoría de los casos. Igualmente el nervio, ahí ven el nervio pudendo, esto es una vista posterior, pasando con el vaso por detrás de la espina. ¿Qué me quiere decir esto? Que si yo voy a suspender, yo me tengo que alejar de estas estructuras. Y si yo voy a colocar algo tan simple como una sutura en ese ligamento, yo tengo que separarme 2.5 3 centímetros de la espina isquiática. El anillo pericervical. El anillo pericervical es sumamente importante porque allí confluyen los ligamentos uterosacros, los ligamentos cardinales, nivel 1 de Delancey, pero también nivel 2, fascia pubocervical y recto vaginal. Aquí vemos una figura del anillo pericervical y tenemos adelante esa fascia pubocervical suspendida al arco tendíneo, luego tenemos ligamentos cardinales, el tabique recto vaginal y los ligamentos uterosacros. ¿Qué me quiere decir esto? Bueno, toda vez que yo quiera hacer una cirugía en la cual yo quiero reponer las cosas a su sitio, yo tengo que acordarme de ese anillo. Y si yo voy a reparar una fascia, yo tengo que volver a insertarla de ese anillo. O si yo quiero utilizar un material protésico, yo tengo que insertarlo en ese cuello. Y también podemos entender por qué una paciente a la que le hacemos una histerectomía, por la vía que sea, la colocamos en riesgo de tener un prolapso, porque le estamos quitando el cuello uterino y el anillo pericervical. El núcleo fibroso central del periné, ese periné que les decía que tiene tanta importancia. ¿Por qué tanta importancia? Bueno, fíjense todo lo que confluye allí. Tabique rectovaginal, membrana perineal, los músculos de los genitales externos, fibras del elevador del ano. Y dijimos que era un pivote de fuerzas. Aquí vemos cómo confluyen todas esas estructuras en el núcleo fibroso central del periné. Concepto funcional. Hago una maniobra de Valsalva, se genera ese vector que estamos viendo en la lámina. En contraposición, ¿qué ocurre en el piso pélvico? Se generan tres vectores. El músculo pubococcigio genera un vector hacia adelante que ya vimos que colapsa todas las estructuras. El plato del elevador genera un vector hacia atrás y el músculo longitudinal del ano un vector hacia abajo. Todo con un punto de pivote que es el núcleo fibroso central del periné. Si todo funciona bien, si tenemos un músculo sano, una fascia sana, tenemos simplemente un juego de vectores, uno se contrapone al otro y no tenemos ni prolapso ni incontinencia. Desde el Hospital Universitario de Caracas tenemos allí un curso de ampliación de disfunción y cirugía reconstructiva del piso pélvico que es avalado por la Universidad Central de Venezuela y que dura un año.